lo que yo llamo nuestro momento Bolívar. ¿Dónde están esos próceres? ¿Dónde están esos patriotas, esos nuevos patriotas del siglo XXI? ¿Dónde están mis Morelos, mis Hidalgos en México? ¿Dónde está mi Santander, mi Bolívar, mi San Martín, mi O'Higgins, mi Tupac Amaru, mi Artigas? ¿Dónde están que no los veo? No los veo. Ah, claro, están adormecidos en debates de izquierda y derecha, claro. Están con la droga mental llamada ideología y inmolándose por papi Putin o por papi Estados Unidos. Mientras en Latinoamérica todavía discutimos si es mejor la izquierda que la derecha, si es mejor el socialismo siglo XXI o los libertarios. Y ahí vamos. No, cuando mi partido gane, ahí vamos a estar mejor. Y todos son unas artes fracasados. Hasta el siglo XX la izquierda se quejaba que nunca había gobernado. Bueno, siglo XXI ya gobernaron los socialistas del siglo XXI. ¿Qué pasó con Latinoamérica? ¿Algún país está desarrollado? Ninguno, ni uno solo. ¿Los neoliberales han desarrollado algún país latinoamericano? Ninguno. No pasamos solo de ser maquileros, pura maquila, o solo agroexportadores, o de productos mineros o energéticos. De eso no pasamos. Puro fracaso. Si tú eres ya minoritario en el mundo, como el G7, ya no puedes imponer tu agenda ni tu famoso orden en regla, ¿no? El famoso jardín de Borrell ha quedado desairado por el sur global, que se siente empoderado, que se siente en capacidad de contestar, y hay toda una desbandada de aliados. ¿Quién iba a pensar hace pocas décadas que el tradicional aliado estadounidense, Arabia Saudita, se iba a pasar al bando contrario? Es imposible de creer y pensar. Y sin embargo está ocurriendo frente a nuestros ojos. ¿Cuál ha sido la respuesta estadounidense? El conflicto en Gaza. En 1818, el poeta Percy Shelley publica su famosísimo poema Ozymandias, en el cual nos narra las desventuras de un rey muy poderoso, un rey de reyes, llamado Ozymandias, que nos invita a contemplar su grandeza, pero que al momento que el visitante está en ese lugar, son solo ruinas perdidas en un desierto arenoso. Esto nos invita a reflexionar acerca de los procesos de cambio históricos que se viven ante la caída de un imperio. De hecho, en el siglo XIX, la caída del Imperio Español le permitió a Latinoamérica la oportunidad histórica de independizarse políticamente por primera vez de su metrópoli. Y en este siglo XXI vivimos un proceso de cambio similar con el ocaso y caída del Imperio anglosajón de Estados Unidos y Occidente, que en su desesperación por evitar el inevitable cambio de hegemón ha desatado una serie de conflictos en el mundo entero de orden comercial, tecnológico y militar. En este video vamos a analizar justamente eso, este proceso de cambio, este advenimiento de un nuevo orden mundial, y vamos a analizar si Latinoamérica va a saber aprovechar esta segunda oportunidad histórica de independizarse geopolíticamente de su hegemón y dejar de ser el patio trasero que siempre hemos sido. Quédate y te cuento más. Para comenzar, vamos a definir qué es esto de las órdenes mundiales. Han existido muchísimos órdenes mundiales según la cantidad de imperios dominantes que hemos tenido en el planeta. Es decir, desde las épocas de Persia, de la propia Macedonia, Roma, los imperios, los califatos, el Islam, los imperios mongoles, mogol, chinos. En América pues los aztecas, los incas, todos los imperios en su momento dominantes han impuesto sus reglas y se han asegurado una posición de privilegio en el concierto de las naciones ante sus vecinos más débiles. Esto es un proceso, vamos a decir, normal. Así funciona la geopolítica y así funciona la dinámica de poder entre los países. Nunca ha habido una igualdad, un poder equitativo repartido entre los países. Siempre ha habido países dominantes, potencias, que proyectan su poder sobre otros países e imponen sus reglas, imponen sus monedas, imponen sus finanzas, imponen su comercio, imponen tributos. Entonces, esto es un proceso histórico, digamos, natural. De hecho, los últimos imperios coloniales europeos, Portugal, España, Holanda, Francia, la propia Gran Bretaña, todos sucumbieron en algún momento y en su caída generaron oportunidades para un cambio de hegemón y el advenimiento de nuevos órdenes mundiales. Los que vivimos actualmente en el siglo XXI no alcanzamos, porque por edad no alcanzamos a recordar lo que fue la era del predominio de la libra esterlina. Alguna vez la libra esterlina fue lo que es el dólar hoy en día. Y los que vivimos hoy en día en el siglo XXI no alcanzamos a imaginar cómo va a ser el mundo de acá 30, 40, 50 años, tal vez cuando muchos de nosotros ya no estemos, que habrá otra moneda que será el nuevo referente, el nuevo, digamos, el nuevo patrón monetario, la nueva moneda refugio de valor. Entonces, porque esto es un proceso dinámico, Para aquellos dollar lovers que no imaginan un mundo sin el dólar, pues el dólar no es eterno,
El dólar no nació siendo grande, se hizo grande después de la Segunda Guerra Mundial y así como se hizo grande está en franco declive. De hecho, por acuerdos entre los BRICS que están liderados por China, hay todo un proceso de desdolarización en el mundo. La desdolarización es un hecho, es un proceso gradual que se irá acelerando con el paso del tiempo y que en algún momento de este siglo, de esta década de los 20 o la siguiente de los 30, inevitablemente caerá por el peso de la deuda estadounidense, por el peso de los desastres militares de Estados Unidos, por el peso de los errores geopolíticos de Estados Unidos, por ejemplo, permitir la alianza entre China y Rusia, etcétera, etcétera. Eso va a suceder, eso es normal. Con eso va a haber un cambio, digamos, de orden mundial. El orden mundial antiguo, que era el Atlántico, antes era el eje Washington, París, Moscú, en la época de la Unión Soviética, que también cayó, ahora es el eje del Océano Pacífico y básicamente el eje en sudeste asiático y en Pekín. Entonces es así que funciona la geopolítica y no debemos sorprendernos. Es lo que ha llamado la prensa estadounidense la era del desorden. La era del desorden porque claro, ellos asumen que su dominio es el orden, lo que ellos llaman el orden basado en reglas, y su caída o el advenimiento de un nuevo hegemón, en este caso asiático, es una era del desorden. Es entendible, para ellos es todo un drama, el cambio statu quo, perder el poder, perder la importancia, perder los privilegios, pero no nos equivoquemos, amigos. La caída de Occidente, de la anglósfera, no significará necesariamente un mundo más justo. La verdad, no necesariamente que China se vuelva el hegemón y todo el orden mundial la beneficie o la privilegie, no significa necesariamente que nosotros en Latinoamérica vivamos un mundo más justo per se. Hay que tener cuidado con, digamos, con ser muy cándidos o muy ingenuos. Bueno, ahora hablemos de los cambios de hegemón y la famosa trampa de Tucídides. Es una regla histórica que ninguna superpotencia cede la estafeta de poder a la potencia emergente de manera pacífica. Todo cambio de hegemón ha significado guerras, ha significado muertes. Desde las guerras médicas y las campañas de Alejandro, que supusieron la caída del imperio persa y el ascenso del imperio macedónico. Desde las campañas contra Atila, las guerras contra los bárbaros, que significaron la caída de Roma, hasta las guerras religiosas de España con Inglaterra, y la caída del Imperio Español en las guerras de independencia en Latinoamérica, pasando por las guerras también religiosas entre Francia y Gran Bretaña y la caída del Imperio francés en las guerras napoleónicas y posteriormente la caída del Imperio Británico, que costaron 2 guerras mundiales, porque se puede decir que la Primera y la Segunda Guerra Mundial del 14 al 45 fue una sola gran guerra mundial en la cual Inglaterra, a pesar de estar en el bando ganador, terminó tan debilitada y tan devastada que prácticamente perdió su categoría de superpotencia. La caída de la Unión Soviética costó la guerra de Vietnam, la guerra en Afganistán, la guerra del Golfo. Y la caída de Estados Unidos va a costar y está costando guerras. La guerra en Ucrania, la guerra en el Sahel africano, la guerra en Yemen, la guerra en Palestina, en Gaza, probablemente la nueva campaña de la guerra en Corea o probablemente una guerra en el estrecho de Formosa en Taiwán. Entonces, como vemos, mi querido amigo, ninguna superpotencia cede el poder pacíficamente a la que viene atrás. Entonces, es un proceso histórico lo que estamos viviendo ante nuestros ojos. Estamos viendo los últimos estertores del imperio angloamericano y que, bueno, toda potencia, gran potencia, muere matando. Así ha sido siempre. China ha tenido la inteligencia de lograr que Rusia esté haciendo el trabajo sucio por ella. Porque Rusia tiene una gran tradición militar y tiene la motivación de enfrentarse a Estados Unidos por la revancha de la caída de la Unión Soviética. Y eso lo está aprovechando muy bien China. Nos está desgastando. China va a acabar como ganadora de estos conflictos. A pesar que Rusia gane en Ucrania, la gran ganadora va a ser China, porque va a quedar tan debilitada Europa, tan debilitada la propia Rusia y tan debilitado Estados Unidos en su prestigio, sobre todo, que China va a tener el camino allanado para convertirse en el nuevo hegemón y probablemente le cueste una última campaña en el estrecho de Formosa con una campaña en Taiwán. ¿Y Occidente qué ha hecho al respecto de toda esta insurrección del sur global? Básicamente ha querido lanzar, ha querido camuflar un relanzamiento de sus intereses a nivel mundial, ¿no? El famoso orden basado en reglas, que suena muy bonito para la tribuna, muy marquetero, pero no es más que pretender imponer una agenda que privilegie el statu quo. Los temas de fondo no se tocan, solamente los temas de forma, y que, digamos, los intereses de Occidente se conviertan en directrices que deben ser respetadas por todos. Obviamente esto ha sido contestado por el sur global con la creación de los BRICS y ahora con la expansión de los BRICS y con todos los cambios que los BRICS están proponiendo.
Los BRICS incluyen al mayor consumidor mundial de petróleo, China, al mayor productor mundial de petróleo, Arabia, al mayor productor mundial de gas, Rusia, y aliados importantes como Emiratos Árabes Unidos, Irán, la propia Etiopía. Recordemos que ya está en India, está Brasil, está Sudáfrica, es decir, los BRICS crecen, se duplican en tamaño y definitivamente ya de largo han superado la importancia del G7. Entonces, realmente, si tú eres ya minoritario en el mundo, como el G7, ya no puedes imponer tu agenda ni tu famoso orden en regla, ¿no? El famoso jardín de Borrell ha quedado desairado por el sur global, que se siente empoderado, que se siente en capacidad de contestar, y hay toda una desbandada de aliados. ¿Quién iba a pensar hace pocas décadas que el tradicional aliado estadounidense, Arabia Saudita, se iba a pasar al bando contrario? Es imposible de creer y pensar, y sin embargo está ocurriendo frente a nuestros ojos. ¿Y cuál ha sido la respuesta estadounidense? El conflicto en Gaza. ¿Por qué? Pues Israel, que es como una especie de portaaviones insumergible para Estados Unidos en la región, es una presencia militar importante, sirve para presionar a los países árabes de la región, y pues ahí tenemos el conflicto que tenemos en este momento, ¿no? Y el ariete de los países árabes rebeldes pues es Irán. Entonces realmente es una lucha de poderes donde el sur global ya tiene al mayor inversionista del mundo, China, que pone el billete, y la mayor potencia militar del mundo, que es Rusia, que pone la tecnología y las armas. Entonces tienes una combinación mortal para los intereses occidentales, y por eso es la desbandada de aliados que ya se empiezan a pasar a las filas del grupo opositor al G7. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que un declive, una debilidad del hegemón anima a una insurrección generalizada? Esto lo vivió España en el siglo XIX. España ya venía siendo golpeada por algunas derrotas militares ante los ingleses, sobre todo por el ataque inglés con los corsarios, los piratas, una crisis financiera y corrupción que traía la nobleza española, y la estocada final se las da Napoleón. Napoleón y el Gran Corso invade España a inicio del siglo XIX, impone a su hermano como rey, al famoso Pepe Botella, y los patriotas españoles deponen al rey corrupto y se lanzan a liberar a España de esta invasión. Lo consiguen pocos años después con mucho esfuerzo, pero esto pues debilita la presencia militar de España en toda América, y esto anima a los patriotas latinoamericanos, Bolívar, San Martín, Morelos, Hidalgo, a retomar los procesos de independencia pues con pulsos renovados, además que consiguieron nuevos aliados, ¿no? El famoso enemigo de mi enemigo es mi amigo. Gran Bretaña ayudó, financió gran parte de los movimientos independentistas en América Latina, porque lo que quería era ver destruido el Imperio Español. Esa es la verdad, estuvo detrás de los apoyos logísticos y financieros. De hecho, el famoso Miranda vivió gran parte de su vida en Londres y fue miembro de una logia con origen europeo. Entonces, para que veamos, ¿no? Cuando una potencia se debilita, pues empieza una insurrección generalizada. Digamos, ese espíritu rebelde recobra esperanza y se lanza a la conquista de su libertad. Y es un poco lo que le está pasando a Estados Unidos en este momento, ¿no? Estados Unidos ha visto permeado su prestigio militar con sendas derrotas, nunca logró controlar la insurrección en Irak, no logró controlar realmente Afganistán, tuvo que salir ahí, una vergonzosa retirada. Todos recordamos las imágenes de Kabul y los aviones estadounidenses, y la derrota pues que está sufriendo en Ucrania, y la derrota que está sufriendo también en el Mar Rojo a manos de los hutíes. Entonces todo esto genera obviamente la pérdida del temor de los países oprimidos, y que de esta manera se lanzan con el apoyo de las potencias rivales a la conquista de su libertad, que es lo que están haciendo los países del Sahel africano. De hecho, el grupo Wagner ruso tiene presencia ahí, es el que está armando a los rebeldes del Sahel africano a dar sendos golpes de Estado y sacar del gobierno a antiguos aliados de Francia y Estados Unidos. Muy bien, y si la historia, aparentemente, todo es indicar, nos está dando una segunda oportunidad de cambio, porque el hegemón que nos tenía sometido se está debilitando, está perdiendo fuerza, está siendo derrotado. Cada año que pasa, su capacidad se reduce, su capacidad militar, su capacidad económica. ¿Por qué razón en Latinoamérica no hemos tomado conciencia de esta segunda oportunidad y no estamos haciendo algo al respecto? Lo que yo llamo nuestro momento Bolívar. ¿Dónde están esos próceres? ¿Dónde están esos patriotas, esos nuevos patriotas del siglo XXI? ¿Dónde están mis Morelos, mis Hidalgos en México? ¿Dónde está mi Santander, mi Bolívar, mi San Martín, mi O'Higgins, mi Tupac Amaru, mi Artigas? ¿Dónde están que no los veo? No los veo.
Ah, claro, están adormecidos en debates de izquierda y derecha, claro. Están con la droga mental llamada ideología y inmolándose por papi Putin o por papi Estados Unidos. Así estamos. Ni nos hemos dado cuenta de la corriente de cambio favorable, la marea favorable que estamos viviendo en este siglo XXI. Y es lo que vivíamos. ¿Acaso Bolívar y San Martín o Morelos eran de izquierda o de derecha? ¿Nos damos cuenta de lo ridículo que es esa cuestión? Ellos eran patriotas en primer lugar. Amaban nuestra Latinoamérica. Querían libertad para nosotros. Y eso es lo que necesitamos, una segunda generación de patriotas que libere a nuestra Latinoamérica de esta situación vergonzosa de ser patio trasero. Y no salir de los brazos estadounidenses para lanzarnos a los brazos rusos. No, claro que no, por supuesto que no. Es para tener la personalidad de empezar a caminar solos y aprender a volar. Y ahora cabe la pregunta, ¿por qué razón Asia en pocas décadas ha logrado desarrollarse y Latinoamérica en 200 años no lo ha logrado? ¿Qué han hecho de diferente los asiáticos que los latinoamericanos no hemos hecho? A ver, Asia vivió un periodo igual que nosotros, ideologizado. Izquierda, derecha, recordemos las sangrientas guerras en Corea, en Vietnam, Laos, Camboya, el propio Afganistán, que fue invadido 2 veces, recordemos eso. ¿Y qué sacó Asia de toda esa etapa? Muerte, destrucción, pobreza, atraso. Cuando los asiáticos se dieron cuenta que debían dejar de lado las estupideces ideológicas de izquierda y derecha y que lo importante era ser pragmático y ponerse a trabajar, su historia cambió. ¿Qué dijeron? No tenemos fuerza militar, no tenemos hard power, usemos soft power. Comercio. Vamos a ponernos a trabajar, a desarrollar nuestra industria, tecnología, educación, con anticorrupción, con patriotismo para proteger los intereses nacionales en los tratados comerciales. Ser pragmático, es decir, cuando me conviene ser libre comercio, cuando me conviene soy proteccionista por los intereses nacionales. Y de esa manera así empezó a crecer. Empezó a mejorar su know-how, su tecnología. Empezó a mejorar sus exportaciones. Inicialmente exportaban productos baratitos. Ahora ya tienen tecnología. Ahora ya nadie se ríe de Huawei, nadie se ríe de TikTok, nadie se ríe de Didi. Para que veamos, ¿eh? Y no me refiero solo a los 4 tigres asiáticos que patrocinó Estados Unidos. Me refiero a China, India, Indonesia, Malasia y el propio Vietnam. ¿Quién diría que el comunista Vietnam es uno de los países que más recibe inversión occidental? Increíble. Pero para que veamos, en una de las mecas del comunismo, aprendieron a comerciar, aprendieron que es el camino para crecer en paz. Y de esa manera, con trabajo duro, con educación, con anticorrupción, con tecnología, con industria, están donde están. Y están al tú por tú con Occidente. Mientras en Latinoamérica todavía discutimos si es mejor la izquierda que la derecha. Si es mejor el socialismo siglo XXI o los libertarios. Y ahí vamos. No, cuando mi partido gane, ahí vamos a estar mejor. Y todos son unas artes fracasados. Hasta el siglo XX la izquierda se quejaba que nunca había gobernado. Bueno, siglo XXI ya gobernaron los socialistas del siglo XXI. ¿Qué pasó con Latinoamérica? ¿Algún país está desarrollado? Ninguno, ni uno solo. ¿Los neoliberales han desarrollado algún país latinoamericano? Ninguno. No pasamos solo de ser maquileros, pura maquila, o son solo agroexportadores, o de productos mineros o energéticos. Eso no pasamos. Puro fracaso. Ah, pero seguimos votando por los mismos, como idiotas. Así nos tienen, adormecidos. No les bastó la guerra civil que vivimos en los 70, 80, ¿no? De guerrilla izquierdista con paramilitares de derecha. No. Ahora quieren otra vez, ¿no? Polarizar Latinoamérica. Y ahí van los payasos de siempre vendiéndonos los cuentos de siempre. Mientras Latinoamérica no cambiamos nuestro chip y nos dejemos de la mugre ideológica y entendamos que tenemos que ser pragmáticos y trabajar duro, nuestra suerte no va a cambiar. ¿Dejaremos de ser patio trasero de Estados Unidos? Sí, quizás, para convertirnos en patio trasero ruso. Eso es lo que va a pasar. Y nada habrá cambiado, lamentablemente. Bueno, ¿y cómo podemos avanzar en esta agenda de la segunda independencia en Latinoamérica? Lo primero que tenemos que entender es que de poco va a servir liberarnos del yugo estadounidense para pasar al yugo ruso. Yo siento que está bien, como pragmático, siento que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, yo no puedo venderme a una potencia. Yo puedo comerciar con Estados Unidos mientras me conviene, en lo que me conviene. Puedo comerciar con Rusia en lo que me conviene. Puedo comerciar con China en lo que me conviene, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Pero eso solo lo hace una persona que tiene una mentalidad patriótica, que tiene una mentalidad clara de los intereses de Latinoamérica. Un vendepatria que se vende por un plato de lentejas, que detesta a nuestra gente, que se siente extranjero, nacido en Latinoamérica, jamás va a tener amor por nuestra tierra, pues. Nos falta amor por lo nuestro, aceptarnos como somos, con nuestro maravilloso mestizaje, con nuestro lenguaje común, con nuestra fe común, que es lo que nos une. Pero no, los latinoamericanos peleamos entre nosotros por ver quién es más pobre, por ver quién es más prieto, y así nos consolamos de nuestras miserias. En lugar de hermanarnos, en lugar de apoyarnos. No, viene un
occidental, con que sea güero, que sea blanco, ¿no? Nos ponemos de tapete por nuestro complejo de inferioridad que tenemos. Así nos comportamos lamentablemente. No valoramos lo nuestro, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Hemos perdido esa capacidad de enorgullecernos por ser quienes somos. Nos avergonzamos, tenemos complejo de inferioridad. Ese es el gran drama de Latinoamérica. Mientras ese chip mental no cambie, mientras esté ahí como una mugre mental, no vamos a poder avanzar en esta agenda. Vamos a simplemente hacer un cambio de amo. ¿De qué habrá servido salir de Estados Unidos para volvernos una colonia rusa? A ver, dime tú, ¿de qué va a servir? Solo se puede negociar con otra potencia si tú te respetas y si tú valoras tu nación y luchas por tus intereses. Si no, simplemente vas a ser un lacayo nuevo para esa otra potencia. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que no deberíamos permitir que pase. Entonces, por esa razón, invoco, da el ejemplo patriótico a tus hijos. ¿Qué es ser patriótico en Latinoamérica? Primero, amar lo nuestro. Consumir lo nuestro, en primer lugar, cuidar lo nuestro, cuidar nuestras ciudades, tenerlas limpias, ordenadas, respetarnos entre latinoamericanos, ayudarnos, exportar, hacer empresa. Si eres más de afín social, haz voluntariado. Eso es hacer patria, eso es amar lo nuestro y dar el ejemplo de patriotismo a nuestros hijos, a la siguiente generación, para que no terminen teniendo como héroes al reggaetonero de moda, al tiktokero de moda, al narco de moda, con esos contenidos basura que lo contaminan la mente de nuestra juventud. Necesitamos ese cambio, pero tenemos que dar el ejemplo a los mayores. Espero que sea así. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas en Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Los imperios crecen y caen, es un proceso inevitable, ningún imperio se ha salvado de eso y el imperio estadounidense no se va a salvar tampoco. Ese proceso de cambio de hegemón trae oportunidades históricas para que los países sometidos, los patios traseros como nosotros, nos podamos liberar. Ya lo vivimos en el siglo XIX, liberándonos de España, pero cometimos el error de entregarnos al amo inglés. Ese error no lo podemos cometer en este siglo XXI. Aprovechemos la segunda oportunidad histórica de la decadencia estadounidense y occidental para liberarnos por segunda vez de una manera geopolítica, pero no para entregarnos a los brazos de Rusia ni de China, sino velar por nuestros intereses. Y eso solo se va a conseguir si tú das un ejemplo de patriotismo, si siembras la semilla del patriotismo en los más jóvenes. Y ahora te quiero hablar a ti, mi querido hermano, padre de familia, madre de familia. Tenemos que dar el ejemplo no con discurso, con actos. ¿Cómo así? Exportando, llevando la calidad de Latinoamérica al mundo, emprendiendo, amando lo nuestro, cuidando nuestras ciudades, siendo limpios, ordenados, cumpliendo los compromisos, dejando de ser informales, dejando esa viveza criolla y esa picardía latinoamericana que nos hace tan informales y tan desordenados, dando un ejemplo de trabajo, de estudio y amando lo nuestro por sobre todo, rescatando nuestras raíces, nuestro maravilloso mestizaje, nuestro idioma y nuestra fe. Esos tienen que ser los pilares que nos aglutinen y dejar ese malinchismo, ser felipillo que siempre cuando llegan los extranjeros nos ponemos de tapete. Ya basta de ese complejo estúpido que tenemos muchos latinoamericanos, que nos avergonzamos de nuestros orígenes. Tenemos que amar lo nuestro, nuestra cultura, nuestra comida, primero lo nuestro, después el extranjero, después el resto. Y ese maravilloso ejemplo va a generar una nueva generación de jóvenes patriotas que amen nuestra cultura, que amen nuestros países y cuiden nuestros intereses, y van a poder negociar con cualquier potencia sin venderse por un plato de lentejas. Eso es lo que necesitamos, y una gran dosis de pragmatismo. ¿Pragmatismo para qué? Para dejar la ideología que nos tiene adormecidos e idiotizados y ponernos a trabajar sin sesgos, usando nuestra inteligencia sin limitaciones ideológicas, aprendiendo de los mejores, aprendiendo las cosas buenas, las cosas que funcionan, y adaptándolas a la realidad latinoamericana para desarrollar nuestra educación, nuestra tecnología, nuestra industria y poder realmente lograr un desarrollo. Eso es lo que necesitamos en Latinoamérica para evitar que nuestros jóvenes sigan perdidos en ideologías extranjeras, en ideologías que solo nos dañan, como las ideologías progresistas o las narcoseries o los contenidos basura. Eso es algo que atenta contra nuestra unidad y nuestros valores familiares y valores espirituales. Entonces te encargo esa tarea, mi querido amigo, padre, madre, para la juventud. Dar el ejemplo para que podamos unirnos y ser grandes, como siempre lo predicamos en este canal. Y entonces ahora turno para ti, pero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que estés en acuerdo
en desacuerdo con nosotros? ¿Será que realmente hay una segunda oportunidad para independizarnos o no? ¿Ok? ¿Será que se puede o no se puede? Sería interesante saber tu opinión. Y para ti que concuerdas con nuestra forma de pensar, con nuestros objetivos, que te consideras un patriota como nosotros, te invito a la acción. No basta darle like a este video. Necesito que compartas este mensaje con por lo menos 5 personas de tu entorno, de tu confianza, no solo en tu muro de Facebook, compartiéndolo por WhatsApp, por YouTube, por TikTok, por todos los medios que tú puedas, porque el mensaje llegue y se difunda, porque hay mucha censura en internet en este momento, ¿ok? Te encargo esa tarea, sé que no me vas a fallar, mi querido hermano. ¿Listo? Te mando un gran abrazo, hermano, te veo en el siguiente video y recuerda lo que siempre decimos en este canal: Latinoamérica, nuestra amada Latinoamérica, necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.